Pues no me dice la cantidad de vidas que tengo. A lo mejor no tengo cantidad de vidas, a lo mejor es infinito, también podría ser. Y llegamos a stage número 25. Ni batallé, simplemente destruí esa cosa inicial y ya. Vaya, no es complicado de jugar. Ahí perdí. Estar joven, ¿no? Se me hace un poquito más interesante. No es porque sea una muchacha guapa, creo que no, claro que no. Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Soy Jan Ochoa, tu amigo que juega videojuegos independientes. En esta ocasión traigo un videojuego independiente para Android. Sí, aquí tengo mi dispositivo Android. Ya intenté jugarlo con mando, pero este juego no lo soporta, ¿ok? Así que desde ya, pues pues ya sabes, ¿no? Falta ahí una cosilla que se le puede agregar. El videojuego se llama Gate Guards o Guardias. No dejes que los monstruos invadan nuestro mundo. Así, literal, literal. Y dice, bueno, empieza, el juego está en inglés, comienza diciéndonos que en un futuro cercano la compañía Zika Corp comenzó el desarrollo de un experimento experimental. Y luego de repente, ¡pum!, se pasa todo el texto extra. No sé qué pasó ahí. Le damos a siguiente. Dice que ellos han creado una máquina que es capaz de abrir portales a nuevos mundos. Pero de uno de esos portales, extraños cerebros, criaturas con cerebros, no lo sé cómo dice, emergieron y atacaron a los científicos en la habitación. Los guardias Mila y Rolf tomaron sus armas y entraron a la habitación para detener la invasión de aliens a nuestro mundo. Ok. Tenemos ahí dos personajes, una chica guapa y un señor fuerte. No sé cómo decirle exactamente, pero bueno, ahí se ve. Tenemos un fondo negro, ok, desarrollado por Bullcore Team, versión 1.01, 1.0.1, ok, opciones. Tenemos la música y efectos especiales. Me encanta, carnal, cuando se puede bajar el volumen, pero desde una barra deslizadora. Este juego es mandado desde Chile. Es un arcade en el cual se pueden destruir monstruos. Así se describe de una manera más sencilla, ¿no? Tiene arte propio, tiene historia, está desarrollado en Godot. Qué chulada de videojuego. Vamos a darle en Start directamente. Dice que podemos seleccionar un personaje. No lo sé, pero de estar joven a estar un poquito más viejo, yo creo que prefiero estar joven, ¿no? Se me hace un poquito más interesante. No es porque sea una muchacha guapa, creo que no, claro que no. Ok, nos podemos mover de izquierda a derecha nada más. Vaya, prácticamente aquí yo estoy girando hacia la derecha y tenemos que ir destruyendo a los enemigos. Por ahí había visto unos comentarios que decían que habían detectado algunos bugs en este videojuego. Realmente no sé si tiene bugs o no. Pues de hecho por eso estamos probando Game. Ok, ya comenzamos con los personajes. Perfecto. Ok, está padre que cada enemigo tiene como su propio ataque. Me gusta, le da personalidad al Game. Agarramos las cosas que nos sueltan por ahí y esquivamos a ese tipo, porque luego nos puede dañar, ¿sabes? Nos puede dañar seriamente. Acabamos con este de acá. Tiene un concepto de videojuego muy... ¿cómo decirlo? Satisfactorio. Es sencillo. No batallas realmente. A la gente que le gusta este juego, pues realmente entiendo por qué les gusta, ¿sabes? Vaya, no es complicado de jugar. Ahí perdí. Y nivel 24 de 24, score 64, total de score 64. Ok, no entendí exactamente qué pasó. Nos reseteamos en el nivel número 2 con un score de 64. Bueno, ahorita ya avanzó más, pero porque seguimos avanzando. No entiendo, entonces no se reinicia como tal el videojuego. Solamente se queda donde perdimos y volvemos a comenzar. Bueno, no volvemos a comenzar como tal, simplemente nos dan... No sé si eso es un bug, si podríamos decir que es un bug. Realmente hay videojuegos que sí lo hacen. Pero bueno, si es un bug, tenemos que aprovechar el bug, ¿no? Hay que llegar lo más lejos posible, porque si no podemos llegar lejos así, imagínate sin ese bug, yo diría que es prácticamente imposible. Ok, venga, ¿y estas cosas para qué son? ¿No parecen puntos de salud o algo así? Supongo que es para que entre menos destroces, más puntos te dan, ¿no? Yo pensaría eso, no estoy seguro. Ok, esos cuates explotan, pero vuelven a aparecer. Perfecto, miren, todo esto, ¿qué me da? Es lo que no entiendo. ¿Me da como experiencia o algo así?
146 de puntaje. Este carnalito explota. Este de acá. Ah, caray. No, este era el botarraña. El botaraña raro este. Ok, supongo que si lleno la barra amarilla llegaré al siguiente nivel, podría ser. No estoy del todo seguro. Voy a destruir primero a este, que yo creo que es uno de los más peligrosos. Es muy pequeño y lento, pero bueno, realmente puede ser peligroso porque dispara en todas direcciones. Oh my god, perdí otra vez. Y si yo reinicio, nivel 6791. Ok, yo creo que para el siguiente nivel, pues es prácticamente lo que me falta, ¿no? Score de 123 y total score 187. Yo lo reinicio y sigue donde mismo. No se vio realmente afectado. Salió uno enemigo, este enemigo que explota. Bueno, como que quería detonar. Aquí seguramente va a salir otro. Sí, ahí está. Está padre que a partir de como las cenizas de uno sale otro nuevo. Vámonos a tu casita. Y ya pues agarro esto para mí como experiencia. Pasamos al stage number 9. Está un poco extraño porque, bueno, sí pierdo, pero no se reinicia como tal el nivel. No recuerdo cómo se le llama ese tipo de juegos que no te reinician. Digo, está excelente, ¿sabes? Debería de haber más juegos en los que no te reinicien desde el principio. Aunque también pues prácticamente te quitan... Bueno, de hecho los checkpoints sirven para eso, ¿no? Para no reiniciar desde el principio, simplemente reiniciar desde cierta fase del videojuego. Pues estos son como checkpoints, nada más que prácticamente... Pues no me dice la cantidad de vidas que tengo. Si me dijera una cantidad de vidas que tengo... A lo mejor no tengo cantidad de vidas, a lo mejor es infinito, también podría ser. Pasamos al siguiente stage. Yo creo que sí, después de recuperar todo esto. Perfecto, ganamos. Subimos de nivel 61 a 152, score 121 y total scores 308 con Mila, nivel número 6. Ok, se destruye todo. Quizá fue una mala opción. Seguimos avanzando sin morir. Somos prácticamente inmortales. Aquí pierdo otra vez. Según yo ya debería de perder. Reinicio. Me sale como un nuevo nivel, pero realmente estoy todavía en la fase 6. O sea, nivel 6. Fase 13. Es un poco extraño, ¿no? Ganamos nuevamente, pero... ¿hasta cuándo se acaba, crack? Tiene fin este juego, tiene una historia. Bueno, la historia sí la entendí, ¿sabes? Tienes que evitar que los invasores conquisten el mundo. Eso es algo muy importante. Siempre hay que defender al planeta Tierra, aunque prácticamente nosotros mismos causamos la destrucción del mismo. O sea, es un poco hipócrita, ¿verdad? Proteger a un mundo el cual nosotros mismos destrozamos. Destruimos, se escucha mejor. Ok, agarramos todo, pero yo nada más no veo como un momento en el que vaya a perder. Quizá llegando al nivel 10. No lo sé. Vale, agarramos todos nuestros puntitos. Y llegamos al stage número 25. En el cual prácticamente pues ni batallé, simplemente destruí esa cosa inicial y ya. Sencillo para toda la familia. No hubo gran problema. Ven para acá, carnal. Por favor, no te me vayas. Quiero ahí una balita, hombre. No te hace daño. No te hace daño, hijo. No te hace daño. ¿Y aquí qué procede, joven? Ok, ya decía yo y pensé que tenía que destruir todas las cajas y dije, ¿qué? No, 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 no. Ok, necesito un poquito más de experiencia y aquí prácticamente pues ya voy a llegar al nivel 10. Yo creo que llego al nivel 10 y hasta ahí le dejo porque al parecer no tiene fin. Es un juego sin fin. Ojo. Uy, 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 uy. Ok, me falta este de acá, el golpeador. Y obviamente va a reaparecer su personaje pequeño, ¿no? Ahí está, ya agarro estos puntos. Llegué al nivel número 10. Y bueno, las stage nada más no terminan. No entiendo qué está pasando aquí. Game over. Vale, es un poco confuso, diría yo. Los créditos son la programación por Matías Freecode.
Muñoz, Marcus, MKZ, Gisca y Guino Moena. Narrativa por Marcelo, Estrel Negrier, arte y efectos de sonido por Eduardo Basink Varas, música Eduardo Akion Belmar. Oye, están muy padres los iconos, vaya, los... ¿Cómo se llama? Avatars de cada uno, ¿eh? Desarrollado por Bullcore Team 2020. Ok, este videojuego está desarrollado desde 2020, supongo, porque la versión pues, es la más actual, la de 2021. Ok, es un juego interesante. Se me hizo un poco extraño que no tuviera fin. No sé realmente si de eso va el juego. Porque, bueno, así como tal, dice que es un juego de disparos en el que tendrás que defender nuestro mundo de terribles enemigos. Eso sí, está muy bien. No dejes que los monstruos se apoderen de nuestro mundo. Diviértete y sea más hábil en este entretenido juego casual y arcade. Mejora, sube de nivel y mejora tu tiro y tu vida luchando contra estos temibles enemigos. Ok, podemos... Aquí tenemos un HP de 33.5. Eso ya se mejoró. Un ataque de 3.7. Bueno, es que vamos en el nivel 10, ¿sabes? En la stage número 28. Quizá son cierta cantidad de stage y yo aquí pensando que no he podido llegar o algo así. Sika Corps es un equipo de investigación que ha descubierto un portal a través del cual llegan seres de otras dimensiones a la nuestra. Estos seres quieren atravesar el portal para destruir nuestro mundo, por lo que los protagonistas deberán luchar contra seres y sellar definitivamente el portal. El juego es muy atractivo y recomendado, más de 80 niveles, 3 voces y la primera versión está en producción. Eso fue lo último que se comentó por acá. Actualizado el 4 de enero, eso es lo que comenta en la versión para móvil, ¿ok? Yo hablo de la versión para móvil porque acá me pusieron que el 16 de enero fue la última versión para PC. A lo mejor estaba mejor la versión para PC. Yo lo jugué en móvil. Espero que no haya habido tanto problema. Si creen acá personas de Bullcore Team, si creen que es mejor que juegue pues la versión para PC, me lo pueden comentar en este video si están viendo este video. Y bueno, como quiera intentaré jugar quizá una versión actualizada en otro siguiente video, como lo hice con el video anterior de War Break. Bueno, voy a comentar rápidamente en base a mis puntos, ¿no? Que yo califico. ¿Qué rollo con este videojuego? Principalmente contamos con arte propio, por supuesto que sí, podemos ver un arte propio muy agradable. De hecho, el personaje, este Rolf, también me agrada. Obviamente se ve que es más como tipo Rambo, ¿no? Si es Rambo, Rocky. ¿Rambo o Rocky? ¿Son los mismos? Bueno, yo me acuerdo de Rocky. No me acuerdo quién es Rambo, pero es el mismo actor, ¿no? Sylvester Stallone. No recuerdo bien. La cámara es buena, es una cámara... Podríamos decir que es como una cámara isométrica, pero realmente no está en movimiento. Entonces no sé si aplica la cámara isométrica o simplemente aplica una cámara así como de que ángulo elevado para... Vaya, en picada, se podría decir. Pero cuenta con una buena cámara, es lo que importa. No soporta mando la versión para Android, no sé si la versión para PC también, pero en esta sección pues solamente llevamos 2 puntos a favor. Tiene historia, empieza con una pequeña breve historia, quizá a lo mejor cada 10 stage estaría bien que agregar más historia, a lo mejor pasa cada 30, cada 35, cada 40. Pero bueno, yo lo jugué pues un poco de tiempo, que es el tiempo en el cual tú puedes saber si un videojuego es bueno o no. O más que nada si te gusta o no. No tanto si es bueno o no. Porque, bueno, depende mucho del crítico, ¿no? En este caso yo podría ser el tester, el crítico que está diciendo su opinión. Y yo podría decir que no me gusta o que me gusta. Y bueno, es mi propia opinión. Obviamente no los juegos que me gustan a mí te van a gustar a ti que estás viendo este video. Tiene una agradable jugabilidad. Aquí en este caso, bueno, por ahí habíamos comentado, por lo menos Totori me comentó que jugabilidad no necesariamente quiere decir que se tenga que perder. Entonces, este juego yo diría que también contiene una jugabilidad, aunque sí se siente un poco extraño el hecho de que no reinicies desde cero, a menos, bueno, que la idea es que llegues a la stage número 100, ¿no? Y obviamente podría ser muy complicado llegar a la stage 100 si reinicias a cada rato. Aunque si por ahí se pusiera, por ejemplo, que los que dan más experiencia den vida también, pues ya sería de que llegaras gracias a tu esfuerzo desde el 0 al 100. ¿Me explico? O sea, no se podría reiniciar desde cero, no necesariamente desde la que te quedaste. Obviamente esto ya es agregándole más dificultad, se puede poner opción de dificultad, o sea, eso es un consejo, ¿no? De que, pues agrega dificultad principiante y dificultad experto, así de sencillo, uno u otro, y ya, dificultad para hombres, si pones la fácil, dificultad para mujeres, pones la difícil. ¿Por qué? Porque las mujeres son mejor. Te creas, todos somos iguales, carnal.
Pero no merecemos las mismas cosas todos, porque unos se esfuerzan más que otros, ¿ok? No soy comunista, ¿ok? Nada más hay que aclarar eso. Mecánicas secundarias, vale. Por ahí vamos mejorando algunas cosillas. Voy a agarrar a Rolf ahora. Solo que... ok, bueno, nos quedamos en la misma stage. Pero pues Rolf no lo tengo leveleado. Ok, ponemos la opción de pause. Y aquí en la opción de pause no me sale ningún texto. Tampoco puedo dar clic en nada, simplemente hay botoncitos. Y bueno, a lo mejor estaría bien que dijera continue with your game, you are awesome, you are breathtaking, you know. Ok, me parece un juego muy bonito, mecánicas secundarias, realmente pues no le vi, o sea, sería excelente que viniera una opción. O sea, para mí mecánicas secundarias, así que tú digas, ah, ya va a decir que sí tiene mecánicas secundarias, es objetivos. Objetivos o misiones secundarias, así de sencillo y para toda la familia. Errores tipo A, yo diría que no tiene ningún error tipo A, no batallé, en ningún momento se me trabó, entonces no vienen errores tipo A. Si en realidad se quiere que se reinicie desde cero el juego, o sea, si se quiere considerar eso como un error, no sería tipo A, yo creo que sería un tipo C, tipo D, ¿sabes? O sea, quizá un tipo B o C. Que recordemos que entre más cerca a la A, más es peor el error, el bug que tiene, ¿no? Que error tipo A pues vendría a ser errores con los cuales el juego no se puede lanzar. Errores tipo B, bueno, se puede lanzar en el alfa, en la beta. Errores tipo C se puede lanzar en versión golden. Y errores tipo D pues son errores mínimos que se podrían arreglar. En este caso pues no hay errores tipo A, que eso es lo que yo califico, entonces todo bien. Tiene una personalización respecto a la música y los efectos de sonido. Eso me agrada mucho. A lo mejor que se le metiera el idioma inglés. Yo sé que es un juego desarrollado en Chile, por lo tanto, bueno, somos hispanohablantes, ni modo, nos tocó vivir en LATAM. Tenemos que acostumbrarnos al español, ¿no? Tenemos que ofrecer nuestros productos en español y en más idiomas. O sea, mis videos se ofrecen en 3 idiomas. Si tú le picas a subtítulos, bueno, después de que se haya puesto que no se ponen luego, porque tengo que ponerlos ahí manualmente, pues los puedes ver hasta en 3 idiomas diferentes. Los subtítulos no son perfectos, vienen con muchos errores, pero se intenta subtitular para que más personas, para que pueda llegar a más público, ¿no? Tiene una buena personalización, tiene 2 protagonistas, no solo uno, te puedes sentir identificado. Te puedes sentir identificado tanto con Mila como con Rolf. Si te sientes una chica guapa, eliges a Mila. Si te sientes un chico rudo, eliges a Rolf. Sí, sencillo para toda la familia. Que yo elegí a Mila porque me agrada más el aspecto de Mila que el de Rolf. No porque me siento una chica guapa, me siento guapo, pero aún que no se malinterprete, viejo. Y tiene una buena interfaz de usuario. Aunque la interfaz de usuario respecto a la selección de pause, estaría bien que pusiera por ahí un mensajito, ¿no? Porque hay mucho espacio en blanco. A no ser que el juego sea con un aspecto minimalista. Porque respecto a lo minimalista está muy chulo. Pero sí, agréguenle un comentario ahí bonito para que sigan jugando. El idioma en español estaría perfecto también. Bueno, hasta aquí llega mi análisis de este videojuego. Muchas gracias al estudio por habérmelo mandado. No sé quién de las... No recuerdo si eran 6, 7 u 8 personas me envió este videojuego. Pero bueno, Gate Wars 100% recomendado. El siguiente videojuego que voy a jugar es The Missing Key, que bueno, también es un juego de Bullcore Team, mandado desde Chile. Así que nos vemos el día de mañana con otro videojuego independiente. Espero que te haya gustado este video. Si es así, puedes dejar tu like para que entre en el top 5. Si te gusta este videojuego y quieres que tenga, o si tú eres desarrollador de este videojuego, pues puedes compartirlo en tus redes para que tenga más likes. Y si tiene más likes, pues que puede quedar en el top del siguiente mes. Que bueno, realmente el top es nada más para ver cuánto apoyo tuvieron los videojuegos, ¿sí? No necesariamente quiere decir que sea el mejor juego que he jugado en mi vida o el mejor juego que jugué en el mes, pero bueno, eso también depende de ustedes, no nada más de mí. Esto es una comunidad, crack. Por ahí leí un mensaje de, creo que una persona española, que me dijo que siguiera haciendo videos. Entonces yo le voy a hacer caso porque me dijo eso. Si alguien me dice deja de hacer videos, pues no le voy a hacer caso. Pero muchas gracias por ese comentario. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Gracias por llegar hasta aquí, cuídate mucho y adiós, bye bye.